9 horas de estar transmitiendo. No. Entonces, la gente está viendo horrorizada que hay un problema muy, muy grave. ¿Cuál fue las notas así exclusivas, fuertes de Buenos Días que simbraron a la ciudad? Digo, le tocó primero en Foro lo de Domene, ¿no? Lo de Domene fue antes de Foro. De hecho, por mi participación en el ese penal, motín. En ese motín, yo creo que don Mario se animó a darme el programa. Y por eso no me dio el puesto que me había prometido. Porque me pasé 19 horas al hilo ahí en el penal. Para la gente que no tiene la noción de lo que estamos platicando, hubo un motín Marzo del 80. Del 80, donde al director del penal, el capitán Domene, le privó la libertad ahí mismo y le dan un beso. Y se transmite 19 horas continuas. Sí. ¿Cómo se sentía en ese momento el penal? Pues había mucha tensión y de repente había momentos en que pasaban unidades del ejército o de la Dirección Federal de Seguridad en aquel entonces, que fueron los que terminaron con el tema. O sea, pues son los que aplacaron las cosas, a su manera, pero las aplacaron porque se supone que el capitán Domene estaba vivo. Mientras estaba negociando. Y cuando sueltan al chofer de él, los captores, para que traiga el mensaje, querían a alguien de la prensa que fuera con ellos, para tener garantías, ¿verdad?, de que no les iban a hacer daño. Y yo me había ofrecido, iba a pasar. Y en eso, dice el procurador, en aquel entonces era Rubén Sarasúa, de pronto como que se hace un paréntesis y el chofer dice, no, es que lo mataron. Entonces no pasa nadie. ¿Cómo que no? Sí, no está vivo, lo mataron. Y entonces ahí sí, ya se acabó el asunto de las negociaciones y entra la Dirección Federal de Seguridad con toda su fuerza. Que fue un momento muy fuerte para la sociedad. Sí. Luego, ya en ese momento se veían que nosotros no pudimos captar, pero se oían en el micrófono donde estaban los trancazos muy duros. Y sí fue impactante para la comunidad, porque era la primera vez que se transmitía de esa manera, con un antecedente que era el secuestro del avión a principios de los 70, del avión de Mexicana de Aviación. Ese y posterior, que fue el del penal, simbraron a la ciudad. Imagínate, 19 horas de estar transmitiendo. No. Entonces, la gente está viendo horrorizada que hay un problema muy, muy grave. En este momento de cómo han avanzado los medios digitales, tenemos mucha información por todos lados. En este momento tenemos una exclusiva. Ahorita y por todas las versiones y cada quien desde su punto de vista. Ahorita muchas veces los medios tradicionales o la televisión tienen que seguir a los medios digitales. A los medios digitales, a las redes sociales. Se ha cambiado todo esto. Pero en aquel tiempo nos sentíamos orgullosos en el canal de moverle al tema de la inmediatez. Ahorita ya no es nada, pero en aquel tiempo el estar ganándole, por ejemplo, a la prensa escrita, cuando empezamos con la nota roja, la nota policíaca, pues era sacarlas en vivo lo que estaba aconteciendo, con transmisión que ahora es súper común, pero en aquel tiempo no era tanto. Pero se estaban rompiendo esquemas, o sea, rompieron muchos esquemas en su momento. Sí, ¿no? Y luego cubrir toda la información nocturna. Pues había mucha nota en la noche que te la ganaba el periódico, porque pues ellos sí alcanzaban a sacar hasta la 1 o 2 de la mañana que cerraban la edición. ¿Verdad? Y nosotros cubríamos totalmente toda la madrugada, aún incluso lo que acontecía cuando estábamos en vivo en el programa, y esa cobertura y esa posibilidad de inmediatez nos ayudó muchísimo. Que en ese momento, captar la atención de la gente. ¿En ese momento la nota roja la traía quién? ¿Paco Cobos? Paco Cobos.
Yo me acuerdo. Fue el primero que nos apoyó con la nota roja, porque además necesitabas a alguien con esa vocación, con ese conocimiento. Y que le gustaba. Y claro, era un apasionado de eso. Y además que se quedara en la madrugada jalando. Yo no se acostumbraba a eso. Y tengo muy marcado una historia, yo de chavo en el canal, y que llegaba Paco Cobos y Lucero, ¿cómo se apellidaba? ¿Luque? Sí. Y llegaban emocionados porque había habido una super tragedia. Ellos emocionados de la parte periodística. Para nosotros era un shock decir, es que hubo 5, no sé qué. Porque en ese momento hablar de 5 minutos era una tragedia. Y ahorita lo hemos normalizado tanto que me asusta. Porque ahorita nomás preguntamos cuántos fueron los del día. Y eso está muy fuerte. Pero en ese momento sí rompieron un esquema y agarraron otro público totalmente. Y en aquel tiempo hablabas, por ejemplo, un domingo y novedades, no, está bien. ¿Por qué? Pues no hay nada. Sí. Y los medios, pues sí, están ávidos de esa información para jalar la atención del público. Lamentablemente, porque pues a la gente le gusta la nota roja. Nosotros con temor empezamos a sacar nota roja porque no era patrimonio nada más de los periódicos locales. Y decíamos, oye, hay que advertirle a la gente. Cubríamos, por ejemplo, me acuerdo la primera ocasión que sacamos a alguien ya tirado, sin vida y sin el rostro cubierto. Pues me acuerdo que me habló el papá, me partió el alma, porque me hizo ya ni te digo lo que me dijo. Les dije inmediatamente, ningún cuerpo, o sea, ningún rostro, por favor, de una persona difunta. Igual les decía, no me cubran en casa. Si se tira del atiratado o se tira en la macroplaza, pues es otro asunto. Ya lo hizo público. Pero en las casas no me hablen de eso, porque pues, es una cosa muy personal y hay que respetar. Entonces advertíamos antes de sacar la nota. O sea, y las sacamos en paquete. Toda la nota roja concentrada y advertíamos de que había imágenes, que pues, había sensibilidades que no aguantarían, etc. ¿Cómo se medía el rating en ese entonces? ¿Cómo qué? ¿Cómo se medía el rating? Pues, salvo algunos avances tecnológicos, pues, se veía igual que ahora.